El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Yaresi Zavala y bienvenidos nuevamente a una consulta virtual. El día de hoy estoy junto al doctor Emanuel Ruiz. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Yaresi, pues aquí estamos de nuevo, amaneciendo un poquito más fresco que otros días. Sí, así es. Antes de comenzar con el tema, les recuerdo que pueden seguir al doctor en todas sus redes sociales y lo pueden encontrar como reumatología.emanuel, tanto en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, LinkedIn y TikTok. De igual forma, mi compañera de producción nos hará el favor de poner las redes en el transcurso del live para que pues lo vayan a seguir y no se pierdan de ninguna información ni post importante. También estarán apareciendo la ubicación donde se encuentra el consultorio del doctor y un número telefónico por si necesitan más información o gustan agendar alguna cita. Bueno, doctor, el tema del día de hoy es psicología en reumatología. Así es, pues un tema o un área de la reumatología importante, pues, una afección que es muy frecuente en los pacientes con enfermedades reumáticas y que pues sí son muchas dudas las que tienen los pacientes y nos los hacen saber en la consulta o en las hospitalizaciones, pero la verdad es que se habla poco de esto. Sí. Entonces sí es como muy importante a lo mejor dar este espacio para hacerles saber pues en general cómo es que se presenta todo esto y pues básicamente para que sepan cómo es que nos tienen que transmitir y que haya un poquito más de confianza, ¿no? Sí, o sea, como usted lo comenta que pues es un factor importante para entender la enfermedad y siento que también para sobrellevarla de la mejor manera y entender qué es lo que el tratamiento nos va a hacer al cuerpo, porque siento que muchas veces cuando vamos a la consulta para recibir un diagnóstico, ya vamos angustiados para la noticia, si sea buena, sea mala, ya estamos pensando lo peor. En mi caso siempre es así. Sí, Entonces, como lo comenta, es muy importante que estos temas se hablen. Y como primera pregunta, ¿qué tan importante usted como especialista que ve casos todos los días, qué tan importante es que estos pacientes que son diagnosticados con enfermedades reumatológicas, pues acudan a una terapia psicológica, en este caso ir con un psicólogo o con un psiquiatra? ¿Qué tan importante usted considera que es eso? Pues es sumamente importante, la verdad, el motivo de que por qué quisimos hacer este espacio es porque es una de las áreas donde los pacientes se ven más afectados. Hay estudios que hasta reportan que un 40% de los pacientes que son diagnosticados con enfermedades reumáticas durante los primeros 3 años desarrollan algún grado de depresión, puede ser algún grado de depresión leve o un grado de depresión un poco más avanzado, pero pues 40% es un número muy alto, o sea, casi que 1 de cada 2, 1 de cada 3 pacientes va a tener algún grado de depresión. Y esto es muy importante por varios ámbitos. Uno es qué tanto les va a afectar en su salud emocional. Una cosa es lo que les afecta cuando nosotros les decimos que tienen una enfermedad que es crónica, que es discapacitante y que causa dolor. Y otra también que se va a unir a los problemas que ya tiene probablemente el paciente, porque pues no es como que el paciente ya está totalmente bien. Sí. Probablemente ya tiene algunos problemas, ahorita vamos a hablar de esos, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las cosas que más asocian, pero pues como todas las personas ya tienen alguna carga emocional o de problemas agregados, y a esto le agregamos que pues tienen alguna otra enfermedad que es pesada, entonces casi siempre van a tener algún grado de tanto de estrés emocional, de depresión y de discapacidad. Entonces es muy importante que pues hablar de esto desde el principio para intentar corregirlo desde el principio y que posteriormente no haya ningún problema tanto en el tratamiento, en la calidad de vida, en el seguimiento y que los mismos pacientes no se sientan mal. Yo desde el principio les digo a los pacientes que uno de los objetivos es que ellos lleven una calidad de vida o una vida lo más cercano a lo normal, como si no tuvieran su enfermedad, que obviamente tienen que tener en cuenta o tener en mente que tienen que seguir ciertas normas como su toma de medicamentos, sus revisiones, pero el objetivo es que siempre tengan una calidad de vida cercana a lo normal. Entonces, para lograr esto, pues es muy importante hablar de su salud emocional desde la primera consulta. Ahorita mencionaba pues la depresión y el estrés, que creo que otro factor que también le pudiéramos añadir es la ansiedad. Así es. Estos factores, ¿qué tanto influyen en los pacientes, más que nada en la evolución de la enfermedad?
Realmente sí, es el que el paciente esté constantemente con estos pues ánimos influye mucho en la evolución como tal. Sí, pues la ansiedad, que es otro componente importante aparte de la depresión, pues hay que tomarlo, hay que evaluar la ansiedad que tiene el paciente. Recordemos que la ansiedad puede ser un trastorno como tal, un trastorno de ansiedad que requiera tratamiento médico, ya sea psicológico con terapias o hasta puede ser tratamiento con fármacos, o sea, psiquiátrico. Entonces los grados de ansiedad pueden ser solamente ansiedad por tener pues la mala noticia de tener una enfermedad crónica o por tener discapacidad o por no saber qué va a pasar en un futuro, pero también puede ser un componente como tal de una enfermedad. Recordemos que la ansiedad es parte de los criterios también de la enfermedad que hemos platicado mucho que se llama fibromialgia. Entonces, pues la ansiedad a veces va a ser parte de las enfermedades, es parte de la fibromialgia, es parte a veces también de los trastornos que vemos en lupus, los desórdenes de depresión y ansiedad. Entonces, muchas veces no es solo que el paciente tenga ansiedad por la mala noticia, sino que tiene ansiedad como parte de la enfermedad. Como síntoma. Entonces, aquí es muy importante que podamos hacer esta diferenciación para saber si el paciente si lo tiene ansiedad, pues por una nueva, digamos, un nuevo estilo de vida que va a llevar, o si tiene ansiedad como parte de un diagnóstico, porque entonces hay que dar un tratamiento un poquito más encaminado desde el principio probablemente requiera tratamiento con medicamentos, con antidepresivos o con tratamiento hasta para el dolor que puede ser lo que les causa la ansiedad. Entonces es muy importante saber si el paciente tiene ansiedad, pues acudir definitivamente a apoyarnos en una terapia psicológica o psiquiátrica y tratarlo ya sea como parte de la enfermedad o como un síntoma asociado a otra enfermedad, ¿no? Doctor, esto es lo que menciona es muy importante, o sea, muchos de los síntomas que tienen estas enfermedades como el lupus, pues es la depresión. ¿Cómo se puede diferenciar, o sea, de una persona que está teniendo depresión, cómo se puede diferenciar que es por el síntoma de la enfermedad o que sea depresión, o sea, depresión mayor que no vaya asociado a la enfermedad? Así eso es muy, muy importante. Yo creo que dentro de esto que estamos hablando ahorita probablemente sea de las preguntas más importantes. Ya les había comentado antes que pues el lupus tiene 19, digamos, de alguna manera síndromes, o sea, 19 grandes manifestaciones que pueden ir desde algo muy leve como dolor de cabeza a algo muy grave como tener sección de la médula, ¿no? Lo que llamamos mielitis y que los pacientes se dejan de mover, convulsiones, Guillain-Barré. Entonces, uno de estos síndromes es algo que le llamamos lupus neuropsiquiátrico o depresión también, que tienen como literalmente tienen ataques psiquiátricos. Y hay pacientes que tienen ataques depresivos graves. O sea, he tenido yo en consulta pacientes que han tenido intentos suicidas, han tenido que ser hospitalizados pues, por una depresión mayor grave y han tenido como un tratamiento psiquiátrico únicamente por un periodo de hasta 1, 2 o 3 años. Posteriormente, al agregarse otras manifestaciones del lupus, nos damos cuenta que, bueno, los psiquiatras se dan cuenta que probablemente se asocia otra enfermedad como lupus. Al ver que tiene lupus la paciente ya diagnosticado, empezamos tratamiento para el lupus y esta depresión que tenía que le llevaba hasta intentos suicidas se quita totalmente. El paciente resuelve su depresión y resuelve su ansiedad y sus intentos suicidas cuando inicia tratamiento con lupus. Posteriormente los pacientes dicen, no, pues la verdad es que ya no me siento deprimido, o esta depresión es mucho menor, no, ya tengo muchas ganas de vivir, me siento animado. Entonces aquí es muy importante diferenciarlo, porque puede ser que tengan depresión mayor y grave, hasta como para poner en riesgo su vida, asociado al lupus. O sea, no es tanto que el paciente esté deprimido por algún problema del paciente o porque tenga algunos otros componentes de la depresión, sino es por el lupus, por la enfermedad. Entonces aquí si no tratamos como tal el lupus, pues la depresión nunca se va a ir y esto es peligroso para el paciente. Entonces, ¿cómo se puede diferenciar? Pues aquí si nosotros nos basamos, primero tenemos que hacer el diagnóstico de lupus, ¿no? Y tenemos que saber por medio de escalas qué grado de depresión tiene. Si tiene el diagnóstico de lupus y sabemos que el paciente tiene un trastorno psiquiátrico o depresivo, siempre tenemos que asociarlo a que es por el lupus. Porque pues en sí se pueden hacer diferentes estudios como marcadores de inflamación en sangre, que tengan otros grados de actividad del lupus como problemas de la piel, dolor de las articulaciones, o podemos hacer hasta estudios de líquido cefalorraquídeo, que significa que se hace una punción en la espalda y obtenemos su líquido que está en su cerebro y ahí también hay alteraciones que nos indican que puede haber
actividad del lupus y que esta depresión o Ok. estos trastornos pueden ser por lupus. Pero al ser como, pues, no podemos esperarnos a tener todos estos estudios, entonces al tener un componente de lupus, que hay actividad o que está recién diagnosticado y hay un componente de depresión grave, por lo general siempre lo asociamos a que es el lupus, damos tratamiento para el lupus y damos tratamiento para la Para la depresión. depresión. Muchas veces el lupus se apaga totalmente y sigue la depresión. Entonces aquí sí podemos decir, bueno, probablemente hay otro componente más afectivo o emocional que ya podemos tratar con un poquito más con calma, con apoyo psicológico, psiquiátrico, con terapia cognitivo-conductual, con actividades, con la familia, pero siempre es muy importante, siempre tratar el lupus o la enfermedad de base, porque muchas veces esto quita totalmente la depresión y eso es pues es algo como muy impresionante. Me Sí, ha tocado verlo que el puro tratamiento del lupus mejora el estado de ánimo como muchísimo. 80-90% de los pacientes. Entonces es muy importante con otros como reumatólogos poder diferenciar estas dos entidades, si es por la enfermedad como tal o si es un Pues, componente emocional diferente a la enfermedad. pues qué buena pregunta le hice, Sí, muy porque buena. sí, es muy buena, porque sí, uno se puede ir con la finta de que puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? Así es. Y creo que más que nada es pues prevenir, ¿no? Como dice usted, porque si no ya después pueden suceder cosas que pues no son, pues cosas no tan buenas, Que se pueden haber que se pueden evitado haber con el evitado. Sí, tratamiento, sí, ¿no? sí. Otra pregunta, doctor, aparte de acudir con un especialista, o sea, un psicólogo, un psiquiatra, ¿qué otras alternativas ustedes como reumatólogos les dan a los pacientes, por ejemplo, que no tienen la estabilidad económica de Ujú. acudir con un especialista? ¿Realmente sí existen otras alternativas o recomendaciones que ustedes les dan a sus pacientes? Sí, claro. Aquí lo que se ha visto es que hay muchas recomendaciones, tanto de psiquiatras, de psicólogos, también pues en nuestros congresos o convenciones de reumatología muchas veces se habla de estos temas. Ujú. No hay como tal unas guías donde se especifiquen así tan claro como cuáles son los pasos a seguir, pero sí hay como unos pilares en los cuales nos podemos basar y que sean como los fuertes, ¿no? Siempre es muy importante desde el principio tener un apoyo psicológico. Esto quiere decir, como dices, a veces no tienen pues la posibilidad económica de Económica. ir con un psicólogo o un psiquiatra, pero eso es como lo más importante. ¿Por qué? Porque los primeros 3 años de la enfermedad es cuando se ha visto que hasta, como te dije, el 40-50% de los pacientes puede tener algún grado de depresión o de trastorno de salud mental. Ujú. Entonces, durante los primeros 3 años siempre tendremos que evaluar esta posibilidad de que el paciente requiera terapia psicológica o psiquiátrica porque ya después de los 3 años, digamos los 4 o 5 años, la tasa o la prevalencia de estos síntomas disminuye mucho. Eso es porque muchos de los pacientes ya, pues ya se acostumbraron, ya saben manejar su enfermedad, ya se empoderaron con los síntomas y ya es más fácil para ellos, ya no es tan pesado, ¿no? Pero si desde el principio no lo tratamos, esto puede evolucionar a problemas graves, ¿no? Entonces, uno de los pilares muy importantes es intentar siempre, los primeros años, buscar la posibilidad de tener un apoyo psicológico o apoyo con psiquiatría. Ahora, si no se tiene esta posibilidad, el otro pilar muy importante es las actividades del paciente, ¿no? Aquí sí es muy recomendado que los pacientes no pierdan en totalidad sus actividades. Hay estudios también donde se ha visto que los pacientes los primeros años dejan de hacer sus actividades recreativas, hasta un 80%, que es mucho. O sea, por el hecho de tener lupus, tener artritis o tener una enfermedad, pues crónica que tienen que estar tomando medicamentos y que requieren ciertos cuidados, los pacientes tienden a ya no hacer deporte, a ya no salir con amigos, a ya no ir al cine, o sea, sí pierden sus actividades de la Sí. vida diaria que ellos pues las disfrutaban, muchas veces por intentar cuidar su salud o por miedo a hacerlas, ¿no? Entonces es otro componente importante, o sea, decirle a los pacientes cuáles cosas, digamos, no pueden hacer y animarlos a que hagan la Ok. mayoría de las actividades que son recreativas para ellos, que no las pierdan, decirle pues probablemente no, a lo mejor no es parte del tratamiento, no es como estos Ujú. medicamentos y te vas a aplicar el Metotexate cada semana, pero sí decirles, mira, si puedes hacer esto, si puedes hacer tal deporte, tal sí, tal no, y animarlos a que hagan sus actividades, que no pierdan esa vida cotidiana y recreativa diaria, porque eso sí los puede hacer caer mucho en, pues, que su salud mental no sea tan buena, ¿no? Ansiedad y depresión, básicamente. Y el otro pilar muy importante es la comunicación, una comunicación que le llamamos abierta, no solamente con otros los médicos, sino con su entorno familiar.
Decimos que siempre le comuniquen a su familia sus dudas y a sus amigos. Intentamos involucrar también mucho a la familia o a los amigos o familiares cercanos que tienen. Tengo pacientes que muchas veces van con amigos, ¿no? Porque Ah, pues la familia o no está o son foráneos. Entonces es muy importante que tenga una comunicación, decirles tú tus síntomas, comunícamelos a mí como médico, tus preocupaciones, pero también a tu entorno entonces, familiar sí. o de amigos, ¿no? Porque es importante que ellos conozcan cuando tú, por decir, tienes algún problema, por decir, hablando decir de artritis, a lo mejor los amigos les dicen, ay, queremos hacer tal actividad, ¿cómo te sientes? O sea, tener en cuenta que tiene una enfermedad que, pues que probablemente en algunas ocasiones no va a No, poder hacer todo. Y entonces los amigos tienen como este chip de decir, bueno, vamos a tomar en cuenta no sé, a Ramón. eh, Preguntarle que sí, cómo se siente este fin de semana para ir a hacer acampar o algo así, ¿no? Entonces, esas cosas hacen que el paciente se sienta como apoyado Sí. y en lugar de que los amigos digan, no, pues es que no puede, mejor no hay que decirle porque pues a lo mejor no puede, o sea, más bien animar al entorno Entonces, familiar y de amigos a que sepan que la persona puede hacer todo y si no puede, pues también que sean abiertos con ellos, o sea, eso es algo muy importante y que la comunicación con otros los médicos sea también totalmente abierta, sin pena de decirnos nada, si están estresados, si están deprimidos, si tienen dudas, ser más abiertos con los pacientes y eso también les ayuda a ellos a, con el tiempo, tener más conocimiento de esa la enfermedad enfermedad. y ya posteriormente tengo pacientes que me dicen, oiga, voy a hacer esto y esto y esto y me voy a poner tal cosa, y así como ve, está bien, ya. O sea, es como una comunicación más abierta. Sí. Entonces son como los pilares, siempre el tratamiento psicológico, psiquiátrico, si no hay la posibilidad económica, las actividades, motivar a los pacientes a que hagan sus actividades con las restricciones que pueden llegar a tener, pero motivarlos a que no crean que ya no pueden hacer cosas Ujú. y hasta tener una comunicación abierta con la familia, con los amigos, involucrarlos y también como nosotros como médicos. Sí, o sea, básicamente que sigan con su estilo de vida, o sea, con las Ujú, actividades que se les permite obviamente exacto. realizar, que sus familiares estén cerca, al igual que sus amistades. Y otra pregunta que le quería hacer respecto a esto es, cuando la enfermedad ya llega a una discapacidad, perdón, em, ¿qué tanto afecta en el estado de ánimo y también en el estado pues social, en el estado laboral? ¿Qué tanto afecta a los pacientes, doctor? Pues esta sí es algo muy importante y se afecta bastante. Una de las cosas que más puede causar depresión, ansiedad o malestar emocional es la discapacidad. Muchos pacientes, y esto sí depende mucho de la edad, pueden tener discapacidad los primeros años. O sea, puede ser algo, una Mm, enfermedad agresiva que les puede causar discapacidad, ya sea por dolor articular. Hablamos ahí en unos podcasts de algunos famosos como Selena Gómez, que es ujú, el simple hecho de hacer alimentos, pues no pueden hacer alimentos. Entonces, tienen alto grado de discapacidad muchas veces, que a pesar de que tener el mejor tratamiento que se les puede ofrecer, la enfermedad puede ser muy agresiva y ocasionar discapacidad. No puede hacer sus actividades, no poder trabajar, a veces depender hasta para las actividades como el ponerse ropa, el sí, bañarse. Entonces esto sí definitivamente afecta mucho. mucho la calidad emocional de los pacientes. Y aquí cuando tenemos estos pacientes nosotros tenemos que ser más fuertes en las recomendaciones psicológicas. O sea, en estos pilares te digo, ser como totalmente cumplirlas al 100%, ¿no? Involucrar muchísimo a la familia, involucrar muchísimo a los amigos, e involucrarnos más nosotros como médicos en los pacientes que sabemos que tienen un alto grado de discapacidad y siempre intentar el apoyo psicológico. La terapia cognitivo-conductual, porque los pacientes sí, definitivamente en su trabajo no van a poder hacer sus actividades, en casa también no van a poder hacer actividades, entonces nosotros tenemos que, en estos pacientes que tienen alto grado de discapacidad, enfocarnos más pues, para Para que apoyarlos y darles ahora sí que todo lo que se pueda para que no tengan tanto estrés y ansiedad. pues doctor, el día de hoy hablamos de un tema muy interesante, Así es. pero pues ya se nos está terminando el tiempo, entonces ya para finalizar, ¿alguna recomendación que les quiera dejar pues a toda la gente que lo está viendo mediante las redes sociales? Sí, pues las recomendaciones principalmente o lo que yo más les diría es que siempre sean abiertos con sus médicos. Es muy importante que nosotros como médicos sepamos cuáles son sus preocupaciones y cuáles son sus necesidades, porque definitivamente es necesario que no solo el paciente nos haga caso a las recomendaciones del tratamiento, sino nosotros como médicos también adaptarnos
a las posibilidades del paciente. Entonces, si hay una comunicación abierta entre el paciente y nosotros, es mucho más fácil que podamos conocer sus preocupaciones, que nos demos cuenta cuando tienen algún grado de ansiedad, cuando entran en depresión. Si tienen alguna duda los pacientes, si se sienten deprimidos, si sienten que su enfermedad está haciendo, que los está superando, muy importante que nos los hagan saber y intentar siempre tener una terapia psicológica, que no tengan este tabú como de decir es que a lo mejor ver al psiquiatra es porque piensan que estoy loco. Sí. Y pues no, más bien la psiquiatría y la psicología ayuda mucho a conocernos nosotros como personas, a conocer que muchas veces tenemos problemas pues que no están en nuestras manos y el apoyarnos, esta red de apoyo tanto familiar como de amigos y el médico, pues les va a ayudar muchísimo a que podamos sobrellevar la enfermedad. Y recuerden que los primeros años es mucho más importante y ya se ha visto que cuando los pacientes se dan cuenta que pueden llevar una vida normal o muy cercana a lo normal, por lo general después de los 5 años ellos ya dicen, no, pues sí puedo hacer cosas. Entonces este periodo de estrés y ansiedad puede ser muy fuerte al principio, entonces es muy importante que nos lo hagan saber para intentar que sea lo más llevadero posible, ayudarles en lo más que se pueda y también distinguir que no sea una manifestación de su enfermedad porque pues, sería importante dar el tratamiento. Entonces sean abiertos y ténganos toda la confianza. Pues ya escucharon al doctor. El día de hoy hablamos de un tema muy, muy interesante y que no debemos dejarlo pasar, pues para poder sobrellevar de una mejor manera pues la enfermedad. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, por acompañarnos el día de hoy. Esto fue una colaboración con CAP Medical, su clínica de corta estancia, en donde vemos especialidades como hematología, reumatología, neurología y oncología. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con una nueva consulta virtual. Hasta luego. Bye.